continuación vamos a hablar de la crisis mundial económica de 2008 y 2009. Mi grupo está conformado por Nicole Junca, Alison Navarro y mi persona Camila Hernández. Para empezar, vamos a dar un contexto de antes y durante de todos los casos que detonaron esta crisis, empezando con las regulaciones a la industria financiera después de la Gran Depresión. La regulación de los mercados financieros inicia en los años 80, fue lo que dio lugar a la crisis financiera del 2008. Se reformaron y se derogaron muchas de las reformas importantes de las regulaciones establecidas después de la Gran Depresión y esto le dio al sistema bancario un poder muy grande, haciendo que las operaciones de las instituciones bancarias dependieran y se vincularan demasiado. Esto podía colocar en riesgo todo este sistema y a los acuerdos creados en esta reforma se les llaman los acuerdos de Basilea. Luego sigue la creación del modelo del conglomerado financiero. Este conglomerado financiero son reformas adoptadas para fortalecer el sistema financiero global, no solo de una región. Entidades financieras regionales expanden su operación tomando oportunidades de negocio dejadas atrás por otras entidades. Y estas otras entidades se retiraron de los mercados emergentes durante esta crisis. El siguiente caso es de los prestamistas locales que empezaron a emitir créditos hipotecarios excesivamente riesgosos y a esto se le llama los préstamos subprime. Estos préstamos eran préstamos que básicamente se le aplicaban a personas que no tenían cómo sostenerse, no tenían un ingreso fijo, eran personas con salarios que podían ser muy bajos y adquirían beneficios de un alto costo. Por lo menos en ese tiempo lo más frecuente era personas con bajos ingresos que tenían casas de altos ingresos y eran personas con ingresos poco estables que aplicaban a muy buenos beneficios en este caso. Siguen los ataques del terrorismo en el 11 de septiembre que obligan a la Reserva Federal a bajar las tasas de interés en el corto plazo. Estas tasas de interés se encontraban en el 6.5 y las bajaron al 1% entre el año 2001 y 2004. El caso más frecuente es de una empresa en 2003 en Estados Unidos que podía emitir papeles comerciales antes por el 6.3% y ahora en el 1.1%. Eso quiere decir que el cambio dentro de 3 años fue bastante beneficioso para esta empresa. El estallido de la burbuja. Todos los elementos anteriormente descritos jugaron un papel importante en la creación de la burbuja de Estados Unidos. A esto se suman ciertas eventualidades como la crisis por el estallido de la burbuja tecnológica años anteriores. Es importante mencionar que esta burbuja de vivienda fue diferente de las burbujas de bienes raíces normales, ya que se distinguió por el uso extendido de instrumentos financieros sintéticos y se basó en la hipótesis de los mercados eficientes, que explica pues que los mercados tienden al equilibrio, pero como habían externalidades que estaban modificando su precio y estaban influyendo en su precio, pues esta hipótesis no era muy cierta, pues no estaba siendo muy efectiva. La crisis se expandió más allá de la vivienda al haber más CDO emitidas que las mismas hipotecas. La CDO es como un concepto financiero un poco complejo, no tiene una definición muy exacta, pero un ejemplo de esto es como un banco toma un grupo de activos de como los préstamos subprime y los vende a un tercero como valores respaldados por activos. Este tercero pone estos con otros valores como deudas corporativas, préstamos comerciales, préstamos de tarjeta de crédito, préstamos a estudiantes, bonos basuras y otros, creando esto pues un nuevo derivado financiero y estos CDO se podían combinar con otros CDO, haciéndolo pues increíblemente complejo. Los inversores cuando era momento de definir qué había dentro de estos CDO no eran muy claros y sus términos podían cambiar inclusive luego de ser adquiridos, por lo que cuando vino la quiebra no solo quedó limitado al mercado subprime o el de vivienda, sino a todo el sistema financiero mundial. La burbuja empezó lentamente, duró algunos años y no se revirtió inmediatamente cuando las tasas empezaron a subir porque estaba sustentada por la demanda especulativa y apoyada por prácticas de préstamo agresivas y por formas de titularización de hipotecas muy sofisticadas. Finalmente, en primavera del 2007, New Century Financial Corporation quedó en bancarrota debido a las hipotecas prime. Aquí fue cuando la burbuja pues estalló. Ya para julio, el banco Bear Stearns empezó a sentir los impactos de la burbuja. El banco no permitió a sus clientes sacar dinero de efectivo de su hedge fund y Bear Stearns era un banco de inversión muy importante, era un suscriptor importante de valores relacionados con hipotecas, compra, venta de acciones y bonos. Finalmente, ya en el 16 de marzo del 2008, un año después casi, Bear Stearns quedó sin liquidez y el 17 de ese mismo mes fue adquirido por JP Morgan. Esto fue facilitado porque la Reserva Federal otorgó 30.000 millones de dólares para su adquisición.
En agosto del 2007, los bancos centrales empezaron a invertir para reducir el nerviosismo del mercado. El Banco Central de Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco Central de Japón invirtieron capital a Estados Unidos, pues para que el mercado no entrara como en pánico. Em, en septiembre, octubre, diciembre del 2007 y en enero, dos veces, del 2008, la Reserva Federal reduce las tasas interbancarias para facilitar el préstamo entre bancos, pasando desde septiembre en 5,25% al 3% en enero. 12 de las 13 más grandes instituciones financieras de los Estados Unidos estaban en riesgo de fallo en 2008. El único banco que no estuvo en riesgo de colapsar fue el JP Morgan Chase. El 7 de septiembre, el secretario del Tesoro anunció la adquisición federal de la modalidad de dos gigantes hipotecarios, Freddie Mac y Fannie Mae, que estaban al borde del colapso. Ya finalmente, el 12 de septiembre del 2008, el cuarto banco de inversión más grande, Lehman Brothers, se quedó sin liquidez. Ese fin de semana, Henry Paulson, junto a Timothy Geithner, presidente de la Reserva Federal de New York, convocaron una junta urgente con los CEOs de los bancos más grandes para pues encontrar una solución del sector privado sin inconveniente. Pero Lehman no estaba solo. También estaba Merrill Lynch, otro banco que también estaba al borde de la bancarrota. Merrill Lynch fue adquirido por Bank of America. Eso le quitó a este banco como un candidato para comprar a Lehman. El único banco interesado en comprar a Lehman era el británico de Barclays, pero la autoridad reguladora británica lo impidió porque Paulson se negó a dar garantías financieras. De esta manera es que el domingo de esta manera es que el domingo 14 de septiembre Lehman Brothers se declara oficialmente en bancarrota. Lehman Brothers era uno de los mayores negociadores de Wall Street y había invertido mucho en valores de hipoteca subprime. La Reserva Federal decidió no salvar el colapso de Lehman porque pues facilitó a JP Morgan Chase el préstamo descontado para adquirir a Bernstein y porque se apoderó de dos gigantes de hipotecas, Fannie Mae y Freddie Mac, que eran poseedores de la mitad del crédito inmobiliario de los Estados Unidos. Muchos bancos, inversionistas de mucho dinero y fondos de pensiones que tenían negocios con Lehman o con compañías que negociaron extensamente con estos, asentó la crisis financiera y pues quebraron. Provocó esto un desplome completo de las bolsas de valores y el riesgo de quiebra de también otras instituciones, como es el ejemplo de AIG, que era la compañía de seguros más grande del mundo, se declaró insolvente y pues la Reserva Federal decidió inyectar 85.000 millones para evitar su colapso, adquiriendo el 80%, pues el hecho de que esta colapsara llenaría de pánico a los inversionistas y bancos que no pueden hacer uso de otros derivados como garantía de sus inversiones, haciendo que el sistema financiero mundial finalmente se hundiera. Las consecuencias de esta crisis del 2008 y el 2009 en Estados Unidos, por ejemplo, fue que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos se contrajo un 6,2% en el cuarto trimestre del 2008 con respecto a lo que había sucedido el trimestre anterior. Aquí en esta gráfica obtenida del Banco de la Reserva Federal podemos ver cómo en los dos últimos trimestres del año, del 2008, hubieron valores negativos del Producto Interno Bruto Real. Igualmente, la producción industrial en Estados Unidos se redujo un 1,8% con respecto al mes anterior. Aquí podemos ver que desde enero del 2008 hasta enero del 2009 hubo un decrecimiento del índice de actividad industrial. Adicionalmente, la tasa de desempleo llegó a un 8,5% en marzo de 2009, lo que implica que en esos últimos 12 meses el número de desempleados aumentó en un 5,3 millones de personas. Por ejemplo, aquí podemos ver que en enero del 2008 hasta enero del 2009, que es el último mes donde se tienen registros, hubo un aumento significativo de la tasa de desempleo. La Reserva Federal de los Estados Unidos no esperaba que hubiera un mejore significativo de la actividad económica, sino hasta finales del 2009 o comienzos del 2010, porque pues el mercado de la vivienda seguía muy golpeado, la actividad crediticia había disminuido y la disponibilidad del crédito pues seguía siendo muy escasa. La crisis financiera en los Estados Unidos se transformó en una crisis de la producción y de empleo porque el sistema bancario suspendió el flujo crediticio, entonces pues cualquier actividad que dependiera de un crédito pues tuvo que frenarse. Con la caída del precio de las viviendas, las hipotecas también se quedaron sin respaldo, los inversionistas devolvieron muchos papeles, retiraron fondos y dejaron ilíquidos a los bancos de inversión. Muchos de estos bancos tuvieron que o retirarse del mercado, fusionarse con otros para poder acceder a las ayudas estatales.
Ante estas pérdidas bancarias, los accionistas empezaron a vender sus acciones y de igual manera se sumaron accionistas de las empresas manufactureras que habían sido afectadas por esta reducción del crédito y también por la reducción de las ventas. Por ejemplo, en el mercado de los automóviles, entre septiembre del 2007 y del 2008, cayeron en un 21,6% las ventas. Y pues en el sector primario, con los precios internacionales que estaban bajando también, pues se afectaron mucho esas empresas. La venta masiva de acciones se reflejó en las bolsas porque cayeron estrepitosamente. Por ejemplo, en un año, hasta el 16 de octubre del 2008, el índice compuesto del New York Stock Exchange cayó un 38,7%, el de tecnología un 32,1%, el financiero un 43,3% y el de energía un 41,9%. Todo esto implicó una fuerte descapitalización de las empresas manufactureras que debían reducir su nivel de actividad y de las empresas bancarias que estaban obligadas a reducir su nivel de crédito y pues con esto afectaban a las empresas manufactureras. Muchas gracias. Estas son las referencias bibliográficas citadas en APA que utilizamos.